Lucas capítulo 24. Acababa de ocurrir una semana que para los discípulos de Jesús, para ellos, en su perspectiva humana, era trágica. Habían visto cómo la traición de uno de los suyos había precipitado un arresto de Jesús, habían visto la furia de los líderes religiosos de la época que querían ir tras de Jesús, lo habían perseguido durante sus 3 años y medio de ministerio y muchas veces le quisieron echar mano, pero hubo veces donde el mismo Jesús se abrió paso entre ellos cuando habían tomado piedra para apedrearlo y no le pudieron tocar y no le pudieron hacer daño, porque no era su tiempo, como él dijo. Hubo otras veces que quisieron que las autoridades romanas, las autoridades del templo en otras ocasiones, lo tomaran preso a Jesús, pero no había pasado eso. Y los discípulos tal vez pensaban, nunca va a pasar esto. No tal vez. Ellos literalmente pensaban que nunca iba a ser posible que lo arrestaran a Jesús y mucho menos se lo imaginaban a Jesús pasando por todo ese calvario que pasó, juicio injusto, una corona de espinas sobre su cabeza, que le escupieran el rostro, que le arrancaran su ropa y lo dejaran solo en ropa interior, que le laceraran su espalda con un látigo que dejaba expuestos los huesos de la espalda. Nunca se imaginaron nada de eso y mucho menos se imaginaron verlo morir en la cruz de Calvario. Así que para ellos fue una semana trágica. Ellos lo vieron morir y lo vieron cómo lo bajaron a su cuerpo inerte de la cruz y vieron cómo pusieron el cuerpo de Jesús en una cueva y pusieron una pesada piedra sobre esa cueva. Ahora ya pasaron 3 días de eso y Jesús resucitó. Ahora los discípulos seguían incrédulos, la mayoría de ellos todavía muy incrédulos, a que Jesús realmente hubiera resucitado. Y entonces hay 2 de sus discípulos, dice la Escritura, Lucas capítulo 24, que 2 discípulos de Jesús iban de Jerusalén a una aldea llamada Emaús, que estaba como a unos 11 kilómetros, unas 7 millas más o menos. Ellos iban caminando, saliendo de Jerusalén hacia esa villa, hacia ese pueblito a las afueras de Jerusalén, llamado en un camino que iba a Emaús. Ahí van esos 2 discípulos. Y ellos van conversando entre ellos y van discutiendo lo que pasó, y van discutiendo cómo fue posible que pasó, y van discutiendo de que ahora hay noticias de algunas mujeres que fueron al sepulcro y que dijeron que no encontraron el cuerpo del maestro y de que un ángel les dio noticia de que Jesús ya no estaba muerto, que había resucitado. Y están hablando y discutiendo eso y de repente dice la Escritura que se les presenta Jesús, verso 14, están hablando de estas cosas, verso 15, mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Deténgase ahí un momento. No eran desconocidos de Jesús, eran discípulos de Jesús. Discípulos, con quien él había convivido muy de cerca. Y Jesús se para al lado de ellos y ellos no lo pueden reconocer. Lo miran como un forastero. Y Jesús le pregunta, ¿qué es esa discusión que traen ahí entre ustedes? Y ellos incluso lo tratan de una manera muy, digamos, fuerte, porque le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero de por acá que no sabe lo que acaba de pasar? Escuche eso, un forastero. La palabra forastero, para nosotros la palabra más común sería extraño. Diga conmigo un extraño. ¿Y por qué lo trataron como un extraño? Si eran sus discípulos. ¿Por qué no lo pudieron ver? La Escritura dice que sus ojos estaban velados. ¿Qué significa velados? ¿Qué significa eso? ¿Que tenían vela en los ojos? Sus ojos estaban velados, dice la Escritura, que no lo pudieron ver porque sus ojos estaban velados, no lo reconocieron.
porque sus ojos estaban velados. Verso 16. ¿Por qué? Jesús se los dijo por qué era que sus ojos estaban velados. Es casi imposible que no lo hubieran reconocido. Lo tenían ahí al lado de ellos. Su voz debió haber sido familiar para ellos. Y debieron haber visto el rostro y debieron haber comprendido. Algunos tratan de decir que ya era tarde, que probablemente el camino estaba un poco oscuro. Y como el aspecto de Jesús era el aspecto de cualquier judío común, que tal vez por eso no lo vieron. Otros dicen que tal vez no lo reconocieron porque si usted piensa que alguien está muerto y esa persona se presenta al lado suyo y camina con usted, usted nunca va a pensar que es esa persona porque usted lo considera completamente muerto. Todo esto es muy razonable, pero la Biblia dice por qué no lo vieron. Dice que sus ojos estaban velados. ¿Y por qué estaban velados? Cuando Jesús le pregunta qué están discutiendo, ellos le cuentan lo que está pasando y entonces miren lo que Jesús les responde. Jesús, hablando con ellos, le dice, verso 25, oh insensatos, tardos de corazón para creer a los que los profetas han dicho. Es decir, no podían verlo a Jesús porque la incredulidad les había cegado los ojos. ¿Qué significa la palabra necio? La palabra necio, sinónimo, es tonto. Para nosotros puede ser un insulto, pero en la cultura de Jesús eso no era un insulto, porque hay muchas veces en la Biblia se menciona necio, pero no como un insulto, porque necio no es el que no tiene todas sus facultades mentales o tiene algún problema mental. No, necio desde el punto de vista de Dios es aquel que no usa la razón para comprender cosas que debiera comprenderlas. ¿Y cuál es la razón por la cual alguien no pueda usar sus facultades mentales, pensar claro y ver lo que es obvio? Ahora sí que hasta un ciego lo hubiera visto que era Jesús. Pero ¿por qué ellos no lo podían ver? Porque la incredulidad trae ceguera. Por eso empecé diciéndoles que el que no cree, no hay explicación que le valga. Cuando hay un corazón endurecido por la incredulidad. La Biblia habla mucho del corazón duro. ¿Y qué es el corazón duro en la Biblia? ¿Sabe qué es el corazón duro? El corazón se endurece por la incredulidad. La incredulidad produce un corazón duro. La incapacidad de creer por nuestra incredulidad endurece el corazón. Y Jesús le dijo, oh insensatos. Y luego le dijo, tardos de corazón, o duros de corazón es otra traducción, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, esa incapacidad de creer les había cegado los ojos. Y entonces Jesús comenzó a exponerle, empezando desde Moisés, es decir, Génesis, y recorrió todo el Antiguo Testamento, la Biblia para ese tiempo, y les explicó cómo la Biblia decía que era necesario que Jesús muriera y resucitara al tercer día. Pero ellos estaban en una posición tan incrédulo que si usted lee las palabras de ellos cuando hablan con Jesús, ellos le dicen, escuche esto, ¿está aquí conmigo? Ellos dicen, algunas de nuestras mujeres fueron al sepulcro, encontraron que la piedra fue removida, no estaba el cuerpo de Jesús, y entonces ellas dicen que ángeles se les presentaron y le dijeron que Él vive, que resucitó. En otras palabras, no le creemos el cuento. Es lo que ellos están diciendo. Tardos para creer. Dios se vale de una fe simple y sencilla. Dios se vale de la fe de un niño. Jesús dijo que dejaran venir a los niños a Él porque de ellos era el reino de los cielos. Y les dijo, si ustedes no son como niños, no entrarán al reino de los cielos. Ahora,
no está diciendo que tienes que ser inmaduro como un niño, porque eso muchos saben hacerlo muy bien. Jesús dijo que tenían que ser como niño, en el sentido de que un niño es sencillo y un niño es crédulo. Cualquier cuento que el papá o la mamá le haga, un niño lo cree. ¿Por qué los niños se han creído el cuento de, por ejemplo, ¿no?, de Santa Claus, del Chanta Claus, le digo yo? ¿Por qué? ¿Por qué se creen el cuento? Cualquier cuento que usted le haga a los niños lo creen, porque tienen una fe sencilla, son crédulos. Diga conmigo, un niño es crédulo. Y su fe es sencilla, él no razona, simplemente cree, así, simple. Él lo cree. Ahora Jesús continuó caminando con estos discípulos y dice que usó las Escrituras. Y entonces dice, escuche esto, que llegaron a un lugar y cuando llegaron a ese lugar ya era tarde y Jesús hizo como que iba a continuar su camino. Esto es muy importante, porque escucha esto, no importa cuán duro esté tu corazón, no importa cuán cegado estén tus ojos, no importa que Jesús camine a diario contigo y que su mano se mueva y haga muchas cosas increíbles para ti y que tú no las puedas ver y no las puedas valorar y no las puedas apreciar, Él nunca se quiere ir de tu lado. Jesús hizo. ¿Eso sabe qué significa? Que Él quería quedarse, pero hizo como que se quería ir, tratando de despertar el interés de ellos para que Él se quedara. Y eso es lo que Dios busca. Si tal vez tú has dicho, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Sabe dónde está? Cerca de ti. Tal vez tú has dicho, ¿por qué Él no contesta mi oración? Porque Él está haciendo como que se quiere ir. Él no se quiere ir, Él quiere estar a tu lado, pero Él hace como que se quiere ir. ¿Por qué? Porque Él busca despertar el interés en ti de que Él no se vaya, que Él se quede allí. Y por primera vez en el largo camino que Jesús tuvo con estos dos discípulos, hicieron algo sensato. Y fue pedirle a Jesús, no te vayas, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Jesús. Y cuando Jesús se quedó, entraron a un lugar a descansar donde iba a ser como el hotel donde iban a pasar la noche y llegó el tiempo de la cena. Y Jesús hizo algo que era muy habitual para ellos. Jesús siempre partía el pan. ¿Cuántos saben que Dios siempre parte el pan? Every day. Jesús parte el pan. Como discípulos de Jesús, ellos muchas veces habían estado ahí cuando Jesús partió el pan. Esa era una imagen que estaba muy clara en sus mentes. Y cuando el pan es partido, es porque el pan está listo para ser compartido. Déjame decirte que muchas veces tu incredulidad no te permite verlo a Dios en tu día a día. Muchas veces tu incredulidad te ciega los ojos para verlo a Dios en las cosas más comunes y simples de la vida, como para verlo a Dios en las cosas más extraordinarias. Y entonces tú tomas lo extraordinario de Dios y lo vuelves común y familiar. Tan común y familiar que le pierdes aprecio y le pierdes valoración. Pero aún así, escucha esto, every day, Él está partiendo el pan porque lo quiere compartir contigo. Every day, todo el tiempo, Él pone mesa delante de ti para que tú puedas sentarte y comer. Esto se está poniendo bueno y va para mejor todavía. Él no se quiere ir. ¿Sabe qué quiere Él? Que tú le digas, quédate, Señor. Quédate, Señor. Aún cuando para ti sea un desconocido. Aún cuando tú digas, Señor, ¿sabes qué? No te puedo ver. Pero quédate, Señor. Quédate, Señor. Y entonces Jesús partió el pan. Y eso fue como un déjà vu para los discípulos. Y entonces de repente sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué Dios insiste contigo? ¿Por qué Dios no se da por vencido contigo? ¿Por qué Dios siempre usa a alguien
¿Por qué Dios usa una publicación en las redes sociales? ¿Por qué Dios usa una llamada de un amigo? ¿Por qué Dios usa un texto? ¿Por qué Dios usa a alguien que simplemente sin razón se comunicó y te dijo, te extrañé, estoy orando por ti? ¿Por qué Dios usa a alguien y pone un mensaje frente a ti? Que lo escuchas en la radio, una canción, que escuchas un mensaje por las redes sociales, o que te vas a una iglesia aún teniendo un corazón endurecido por la incredulidad, aún sin poder reconocerlo a Dios en tu día a día. ¿Por qué Dios sigue partiendo el pan? Porque Él sabe, escucha esto, Él sabe que cuando tú te sientas a la mesa con Él, aún cuando tu corazón esté endurecido, aún cuando haya incredulidad, el solo hecho de tu disposición, me voy a sentar a la mesa contigo, puede abrirte los ojos y ver lo que nunca antes tú habías visto. Ese es el valor de la predicación. Por eso me apasiona estar aquí. Porque entiendo el valor de compartir el pan. Cuando te sientas a la mesa, tus ojos pueden ser abiertos. Así que, Señor, yo creo que esta es una tarde en El Paso de ojos abiertos. Yo creo, Dios, que los que se han sentado a la mesa, tú estás partiendo el pan y que les abrirá sus ojos, Señor. Y cuando ellos abrieron los ojos, dijeron, wow, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando Él nos compartía la palabra? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Algo les decía, pero ellos no tenían esa fe simple y sencilla. Deja de cuestionarlo a Dios y deja de crear tus expectativas de cómo Dios debería obrar. Deja de complicarte la vida tratando de ser un teólogo que no lo eres, tratando de buscar artilugios, versículos bíblicos que no lo terminas de comprender, sacado de contexto, sin entender el corazón y la mente de Dios, para justificarte, para no creer en Él. Simplemente, como un niño, ten una fe crédula, una fe sencilla. Simplemente, como un niño, ten una fe simple, donde simplemente, sin hacerte tantas preguntas, tú crees. Nadie dijo amén. No sé si tenga valor ahora, pero qué bueno. Por lo menos dijo amén. Marcos 5, 25 al 34. Pastor, parece que está enojado hoy. No estoy enojado contigo. Te amo con todo mi corazón. Estoy enojado con la apatía y con la indiferencia. Enojado con esa falta de interés por Dios, que es obvia. Eso me frustra, eso me enoja. Porque a veces digo, Señor, ¿qué necesitan que tú hagas? Por eso le pedí a Abraham y le dije, canta esa canción, 1.000.000 de milagros. Porque sabes que Dios ha hecho 1.000.000 de milagros por ti. El solo hecho de que tengas pan en la mesa es un milagro de parte de Dios. El que tú respires es un milagro de parte de Dios. Porque tal vez tú das por sentado que la vida va a fluir, pero no te olvides que Dios es el que da aliento de vida. Y tantas cosas que son un milagro y son una bendición. Pero a veces no tenemos ojos para poder verlo a Dios. Marcos capítulo 5, verso 25 al 34 cuenta la historia de una mujer que dice la Escritura, escucha esto, verso 25, Marcos 5, verso 25, lo estoy leyendo de Nueva Biblia de las Américas, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. El número 12 en la Biblia es gobierno. Es decir, el diablo y Satanás había establecido un gobierno de maldad sobre la vida de esta mujer, que traía sufrimiento y dolor.
y el gobierno de maldad sobre ella había impuesto una enfermedad que la llevaba a esta mujer a una muerte segura. Es por eso que es tan importante que tú salgas del reino de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y venga al reino de la luz, al reino de Dios sobre tu vida. Es tan importante que salgas del gobierno de Satanás y vengas bajo el gobierno de Dios. Y esta mujer, dice el verso 26, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Es decir, ella buscaba ayuda, pero resulta ser que el remedio era peor que la enfermedad. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia, es Dios hablándote al corazón. Muchas veces buscas soluciones, pero las soluciones terminan siendo peor que el problema. Buscas un remedio y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Eso le pasaba a esta mujer. Y dice que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Y cuando la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía, verso 26, había gastado todo lo que tenía, escucha esto, no está hablando solo finanzas, porque cuando tú sabes que hay una sentencia de muerte sobre ti, cuando tú estás en un momento donde tú no estás viendo la luz del sol, cuando tú ves todas las puertas cerradas, entonces, escucha esto, tú no solo vas a invertir dinero, eso termina siendo a veces lo de menos. Inviertes esperanza, que cuando está mal puesta o en el lugar, o cuando la esperanza está puesta en el lugar equivocado, termina volviéndose en una frustración. Esta mujer estaba desgastada, pero no solo estaba en quiebra en lo económico, sino que también emocionalmente estaba en quiebra. Sin fuerzas, ni emocionales ni espirituales. Y estando en esa condición, en una muerte segura, estando bajo el gobierno de Satanás, estando bajo la autoridad del maligno, estando en un lugar de sufrimiento y de dolor inexplicable, verso 27, ella oye hablar de Jesús, escucha hablar de Jesús. Es decir, escuchó hablar de Jesús, quiere decir que no lo escuchó a él. Es que aquellos que tienen el privilegio de escuchar algo de parte de Dios, aquellos que tienen el privilegio de ver la bondad de Dios expresada de diferente manera, tienen una mayor responsabilidad de responder a lo que Dios hace que aquellos que nunca lo han escuchado y nunca lo han visto. Esta mujer nunca estuvo frente a Jesús. Esta mujer nunca lo escuchó a él. Esta mujer nunca vio un milagro de Jesús. Ella escuchó que alguien le habló de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Rumores. Gente que se atrevió a contar lo que Dios estaba haciendo. Porque aquí hay otro elemento más en los avivamientos diferente a un contexto de apatía y de indiferencia. En los avivamientos la gente se desespera por contar el testimonio de lo que Dios ha hecho. Ellos creen firmemente en declarar las obras maravillosas de su Dios y dar a conocer las bondades de su Dios. Esta mujer escuchó hablar de Jesús. Y escuche esto. Automáticamente se activó en ella una fe sencilla. No hay mucha teología en lo que esta mujer hizo. Y si no, explíquemelo a mí. Y lo desafío a cualquiera. Explíqueme la teología. Explíqueme el razonamiento doctrinal de esta mujer. Explíquemelo. Porque en la fe sencilla no hay lógica. En la fe sencilla no hay doctrina. En la fe sencilla la única teología es que alguien le cree a Dios. Es simple. Esta mujer, oyendo hablar de Jesús, sin siquiera haber estado frente a él una sola vez, sin haber oído una palabra de él, sin haber visto una sola obra de Jesús en vivo y en directo, en persona, esta mujer cree. Y simplemente ella dice, escuche esto, si yo tan solo, verso siguiente por favor, déjamelo ahí por favor, dice que cuando oyó hablar de Jesús se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué lo hizo? Verso siguiente.
Porque ella decía en su corazón, si tan solo toco su ropa, seré sana. Explíqueme la teología de eso. Explíqueme, que alguien me diga, que alguien me muestre un solo versículo en la Biblia que afirme que si tú tocas la ropa de Jesús, puedes ser sano. No existe. Como no existe ningún versículo que diga que la sombra de los apóstoles pudiera sanar enfermos. ¿Y por qué tú usas tu razón para negarte a creer en Dios? ¿Por qué? Aquí no hay mucho de dónde encontrar teología. No, ¿sabe lo que hay aquí? Una fe sencilla. La mujer dice, escuche esto, si yo tan solo logro tocar el borde de su vestidura. Y la mujer lo hizo. Moribunda, débil, porque perder sangre por 12 años, porque la Biblia dice 12 años, perder sangre por 12 años te vuelve anémica y débil. La mujer, escuche esto, quebrada, en una quiebra total, económica, moral y espiritual, anímicamente quebrada, una mujer que está moribunda, pálida, sepulcral, se logra levantar, encuentra fuerzas de flaqueza y va y se encuentra con una multitud que lo oprime a Jesús. Y cuando esa multitud lo está oprimiendo, la mujer no se desanima, sino que ella, débil como estaba, comienza a caminar más rápido que muchos jóvenes que estaban allí. Se empieza a abrir paso entre la multitud y cuando lo ve a Jesús simplemente se estira y toca el borde del manto de Jesús. Cuando la mujer se extiende y toca el borde del manto de Jesús, Jesús va caminando, la multitud va caminando con él y Jesús se para. Y la multitud de a poco se empieza a parar. Y de repente, un roce. No es que la mujer le agarró la ropa y Jesús sintió el tirón de la ropa, no. Fue un roce. La mujer, escuche, míreme. No sé si la cámara lo puede agarrar esto. Mire, la mujer viene y la puntita de los dedos, la yema de los dedos, roza el borde del manto de Jesús. El manto, ¿sabe qué quiere decir eso? Que ella probablemente cuando lo ve a Jesús se estira, lanzó la mano y ya se le iba a Jesús y alcanzó a rozar el borde del manto. Por eso dice el borde del manto. Lo último del borde de Jesús. Lo toca. Y cuando lo toca, Jesús siente poder que sale de él. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo que no puede una fe racional, complicada, teológica, doctrinalmente, por estructuras de tradiciones y de religiosidad, lo que no puede hacer esa fe es justamente activar el poder de Dios. Pero la fe sencilla activa el poder de Dios. Y me encanta el diálogo que tiene Jesús, me encanta el diálogo que tiene Jesús con los discípulos, porque los discípulos se sorprenden, porque Jesús dice, ¿quién me tocó? Me encantan las preguntas de Dios también, porque las preguntas de Dios nunca son porque Él no sepa, sino porque nosotros no sabemos. Jesús estaba a punto de enseñarle a sus discípulos una lección y una lección a nosotros. Por eso quedó registrado en las páginas de la Biblia. Si tú estás sobre ti, si los niños se cuelgan de tu ropa, si la gente simplemente pone tu mano sobre ti, porque eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba. La gente simplemente quería estar ahí cerca de Jesús. Religioso. Este es un acercamiento de una fe simple, de una fe sencilla. Este simplemente, dice Jesús, es un toque de fe. De fe. Alguien me tocó. ¿Sabe qué quiere decir esto? Escuche. Esto quiere decir que no es cierto cuando la persona se escuda y la persona dice, ah, no, si no es la voluntad de Dios y Dios no lo quiere hacer, no va a pasar nada. La fe sencilla, ¿sabe? Puede provocar la bondad de Dios.
La fe sencilla sabe que puede provocar un milagro de parte de Dios. La fe sencilla sabe que puede provocar lo que haga Dios lo imposible. La fe sencilla sabe que lo que no pasó en toda una vida puede pasar en un instante cuando simplemente tú decides creerle a Dios. ¡Oh! Tú puedes. ¿Que por qué hace así? ¿O por qué no hace así? La fe sencilla cuestiona todo. ¿Que por qué usa corbata? ¿Que por qué no usa corbata? La fe sencilla cuestiona todo. ¿Eso hace la fe sencilla? No. La fe sencilla no cuestiona nada. La fe sencilla simplemente cree. Cree, nada más. Yo solo sé, dijo el ciego que ahora veía, yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Es simple. No me pregunten a mí por qué. Los religiosos lo bombardeaban al hombre ciego que acababa de ser sanado. ¿Cómo es que se te abrió los ojos? ¿Sabe que hay mucha gente que cuestiona cómo es que pasan las cosas? No, ¿cómo? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? A veces no hay explicación, es muy simple. Es tan simple como la fe de la gente. Y no te lo dice alguien que siempre haya tenido una fe sencilla. Te lo dice alguien que cuestionaba mucho. Y que la teología, en vez de servirme para acercarme a Dios, la teología me servía para alejarme de Dios. No te lo dice a alguien que no haya tenido estructuras que le impidieran verlo a Dios. Te dice a alguien que todo lo ponía bajo la lupa y quería encontrar una razón teológica o una razón doctrinal. Pero para una fe sencilla no existe explicación. Si no, a ver, explíquemelo usted. Que alguien me explique. No existe. La fe sencilla simplemente cree. Así. La fe sencilla simplemente le cree a Dios. No hay mucho misterio en eso. ¿Cómo pasó? No lo sé, pero pasó. Y buscando Jesús a la mujer, mirando, no es que no supiera quién era, pero Jesús quería provocar lo que yo te dije que hacen los testimonios. Jesús quería provocar que esta mujer saliera de la oscuridad donde el enemigo la había puesto. Jesús quería provocar que esta mujer exhibiera su acto de fe. Porque todos necesitamos la fe de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Todos necesitamos esa fe sencilla. Porque sin esa fe sencilla no podremos verlo a Dios como Él quiere que lo podamos ver. Sin esa fe sencilla, nuestros ojos serán velados por la incredulidad y Jesús puede estar caminando a nuestro lado y puede que no lo veamos. Sin esa fe sencilla, nadie sale del gobierno de Satanás, del imperio de la maldad, del dolor y del sufrimiento y viene bajo el reino de Dios. Sin esa fe sencilla. La fe complicada lo cuestiona todo. ¿Cómo Dios lo hará? ¿Y cómo es que eso va a pasar? La fe complicada provoca la voluntad de Dios. La fe sencilla no se basa en una teología complicada. La fe sencilla simplemente cree y se abalanza sobre Jesús. Se abalanza sobre Jesús. Y no te lo dice alguien que tú pudieras decir, ay, el pastor, porque recién está comenzando el pastor. A ver, déjame hacer la cuenta porque ya casi perdí la cuenta. Estamos hablando de más de 38 años de caminar con el Señor. 38 años. Más de 35 años de ministerio. Y los que han ido conmigo a lugares y los que me ven aquí cada domingo lo saben. Tiene que ser una fuerza mayor
para que tú no me veas en el altar. No me veas en el altar adorando y para que no me veas en el altar buscando eso. ¿Por qué? Porque yo sé el valor que tiene cuando tú te abalanzas sobre Jesús y lo quieres tocar con tu fe. Lo quieres tocar con tu fe. Y dices, Señor Jesús, ni siquiera necesito toda tu atención, pero siempre una fe sencilla va a provocar que el poder de Dios se mueva a su favor.